Hoy hablaremos de una de las teorías más revolucionarias de la historia de la ciencia, el modelo atómico de John Dalton. Esta presentación mostrará cómo un científico del siglo XIX transformó nuestra comprensión de la materia, sentando las bases de la química moderna. Junto a mis compañeros Esteban Lozano, Michelle Núñez, Fiorella Vélez y mi persona, Brian Mercado, analizaremos el contexto histórico, los postulados fundamentales, la evidencia experimental y el legado permanente de esta historia. A principios del siglo XIX, la química se encontraba en un estado fascinante pero desorganizado. Los científicos como Lavoisier y Proust habían establecido leyes importantes mediante experimentos cuidadosos, pero carecían de una teoría unificadora que explicara por qué la materia se comportaba de esa manera. John Dalton, un científico inglés originalmente dedicado a la meteorología, realizó un aporte fundamental. Su meticuloso estudio de los gases y la atmósfera lo llevó a preguntarse sobre la naturaleza fundamental de la materia. En 1808 publicó su obra monumental A New System of Chemical Philosophy, donde presentó la primera teoría atómica con base científica sólida. Dalton no se limitó a especular, proporcionó un marco teórico que explicaba matemáticamente las leyes químicas conocidas, transformando la química de una ciencia descriptiva a una ciencia predictiva y cuantitativa. El átomo, según John Dalton, es una partícula muy pequeña, indivisible, sólida y maciza que forma toda la materia. Dalton piensa que todo lo que existe, el aire, el agua, los metales, los seres vivos, están conformados por átomos, y que estos átomos son como los ladrillos o las piezas básicas de la naturaleza. Él imaginaba que cada átomo era una esfera perfectamente redonda, compacta, sin ninguna división interna, es decir, no tenía centro ni partes más pequeñas adentro. Por eso decía que el átomo no se podía dividir, ni destruir, ni crear, porque era la partícula más pequeña posible. En su época no existían los microscopios ni los aparatos que tenemos hoy en día, así que Dalton no podía ver el interior del átomo. Por eso lo presentó de una forma simple, una bolita sólida y lisa, como si fuera una canita diminuta, así como lo muestro en mi maqueta, que es una esfera uniforme que representa esa idea de un átomo indivisible y compacto. Dalton también pensaba que todos los átomos eran iguales. Los átomos de un mismo elemento, como los del oro o oxígeno, eran exactamente iguales entre sí. Tenían la misma forma, masa y tamaño. Pero los átomos de distintos elementos eran diferentes. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno no era igual a uno de hierro o carbono. Cada tipo de átomo tenía su propio tamaño y peso, lo que hacía que las sustancias tuvieran propiedades distintas. Además, Dalton decía que los átomos no tenían carga eléctrica. Él no conocía la existencia de los protones, de los electrones ni los neutrones. Por eso para él los átomos eran totalmente neutros, sin parte positiva ni parte negativa, sin movimiento interno. Era una esfera de estructura uniforme, por dentro como una pequeña pelota de materia compacta. Podemos imaginarlo como si cada átomo fuera una esfera de diferente color o tamaño dependiendo del elemento. Por ejemplo, los átomos de oxígeno serían un poco más grandes y pesados que los de hidrógeno, pero todos tendrían la misma forma, una esfera sólida. En su modelo, Dalton no hablaba de electrones girando ni núcleos atómicos. Por esas ideas se empezaron a ver mucho después con otros científicos, pero él fue el primero en darle la forma más sencilla al átomo. Aunque hoy sabemos que su estructura es mucho más compleja, su visión fue el primer paso para entender cómo está formando la materia. En resumen, para John Dalton era una esfera maciza, indivisible, sin carga eléctrica, sin partes internas, que servía como la unidad básica de toda materia. Era como la pequeña bolita indivisible, imposible de dividir, y millones de bolitas juntas formando todo lo que existe.
Los 5 pilares fundamentales de la teoría de John Dalton. La teoría atómica de Dalton representa un sistema completo y coherente basado en 5 principios fundamentales que revolucionaron la comprensión científica de la materia. Cada uno de estos postulados no solo explica propiedades observables, sino que establece las bases para la química moderna. 1. Átomos indivisibles e indestructibles. Dalton propuso que toda la materia está constituida por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos, las cuales son indivisibles mediante procesos químicos y no pueden ser creadas ni destruidas. Este principio fundamental explica por qué en las reacciones químicas la masa total se conserva. Los átomos simplemente se reorganizan sin alterar su naturaleza esencial. Imaginen los átomos como bloques de construcción eternos que mantienen su integridad a través de todas las transformaciones. 2. Identidad de los elementos. El segundo postulado establece que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos en masa, tamaño y propiedades físicas y químicas. Esto significa que cada elemento químico posee una firma atómica única. Todos los átomos de oxígeno en el universo son esencialmente clones perfectos entre sí, diferenciándose claramente de los átomos en cualquier otro elemento. Esta uniformidad atómica es la que define la identidad característica de cada elemento. 3. Diferencia entre elementos. Dalton comprendió que la diversidad de elementos se explica porque los átomos de elementos diferentes poseen propiedades distintas y masas diferentes. Un átomo de hierro es fundamentalmente diferente a un átomo de carbono, no solo en la masa, sino en su comportamiento químico y propiedades físicas. Esta variabilidad atómica es la base de la riqueza y complejidad del mundo material que nos rodea. 4. Formaciones de compuestos. El cuarto principio revela que los compuestos químicos se forman cuando átomos de elementos diferentes se combinan en proporciones fijas, sencillas e invariables. Dalton introdujo el concepto de átomos compuestos, lo que hoy llamamos moléculas, donde la combinación específica de átomos determinan las propiedades del compuesto resultante. Por ejemplo, la unión siempre es la misma proporción de hidrógeno y oxígeno, produce invariablemente agua. 5. Y última, reorganización en reacciones químicas. Finalmente, Dalton postuló que las reacciones químicas representan procesos de reorganización atómica donde los átomos se separan, recombinan o redistribuyen, pero mantienen intacta su identidad elemental. En ninguna reacción química convencional un átomo se transforma en un átomo de otro elemento diferente. Este principio explica cómo las sustancias pueden transformarse unas en otras mientras se conserva la naturaleza fundamental de los elementos involucrados. La conclusión que nos dejan los 5 pilares de la teoría atómica de Dalton es que estos 5 postulados forman un sistema lógico interdependiente donde cada principio sustenta y complementa a los demás. Juntos constituyen la primera teoría atómica científica completa, proporcionando un marco conceptual al que permitió explicar cuantitativamente el comportamiento de la materia y sentar las bases para que el desarrollo posterior de la química moderna. ¿Cómo la teoría explicaba la realidad experimental? La teoría de Dalton demostró su validez al ofrecer explicaciones coherentes para leyes químicas establecidas experimentalmente. A través de sus postulados atómicos pudo convertir observaciones empíricas en principios teóricos fundamentales. Primero, ley de la conservación de la masa. Dalton explicó que la masa se conserva en las reacciones químicas porque los átomos son indivisibles e indestructibles. Durante cualquier transformación química, los átomos simplemente se van a reorganizar formando nuevas combinaciones, pero su número y naturaleza permanecerán constantes. Esto significa que la masa total de los reactivos siempre será igual a la masa total de los productos, ya que los mismos átomos están presentes antes y después de la reacción. Ley de proporciones definidas. Esta ley encuentra su explicación en el concepto de combinaciones atómicas fijas.
Cada compuesto químico se forma mediante la unión de átomos en proporciones específicas e invariables. Por ejemplo, el agua siempre contendrá exactamente 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, lo que determina su composición constante de 11% de hidrógeno y 89% de oxígeno, independientemente de su origen o método de obtención. Ley de proporciones múltiples. Dalton explicó que cuando dos elementos forman varios compuestos diferentes, las distintas masas de un elemento que se combinan con una masa fija del otro guardan relaciones de números enteros sencillos. Esto ocurre porque los compuestos resultan de diferentes combinaciones atómicas. Por ejemplo, en los óxidos de nitrógeno, el monóxido de nitrógeno contiene un átomo de nitrógeno con un átomo de oxígeno, mientras que el dióxido de nitrógeno contiene un átomo de nitrógeno con 2 de oxígeno, produciendo una relación de masas de oxígeno de 1, 2. ¿Por qué el modelo evolucionó? El modelo atómico de Dalton fue muy importante porque ayudó a entender que toda la materia está formada por pequeñas partículas llamadas átomos. Sin embargo, con el paso del tiempo y gracias a nuevos descubrimientos, los científicos descubrieron que este modelo tenía varias limitaciones y que no podía explicar algunos fenómenos. Por eso fue necesario que la teoría atómica evolucionara y se ajustara a los nuevos descubrimientos. Entre las principales limitaciones del modelo de Dalton encontramos que este no explicaba fenómenos eléctricos. La teoría de Dalton no podía justificar por qué algunos materiales permiten el paso de la corriente eléctrica y otros no. Tampoco explicaba los procesos electroquímicos que Michael Faraday había documentado, donde se producían transformaciones químicas mediante corriente eléctrica. Esta incapacidad de descubrir fenómenos eléctricos sugería que el modelo era incompleto y que existían componentes dentro del átomo con propiedades eléctricas. Segundo, no justificaba los espectros atómicos. Cuando los elementos se calientan, cada uno emite una combinación única de colores como una huella digital de luz. Dalton imaginaba los átomos como esferas sólidas y uniformes, pero este modelo no podía explicar por qué cada elemento producía patrones de colores tan específicos y discretos. Los espectros atómicos revelaban que los átomos debían tener una estructura interna capaz de absorber y emitir energía de manera cuantizada. Tercero, no consideraba estructura interna. Dalton concebía el átomo como una partícula maciza y sin componentes internos. Sin embargo, diversos experimentos comenzaron a mostrar que esta visión era insuficiente. La evidencia indicaba que el átomo no era una partícula última e indivisible que Dalton proponía, sino que poseía una arquitectura interna con partes diferenciadas y espacios vacíos. Por otro lado, varios descubrimientos cambiaron completamente la idea del átomo. En 1897, Thomson experimentó con tubos de descarga y observó que se emitían rayos desde el cátodo. Demostró que estos rayos catódicos estaban formados por partículas con carga negativa, a las que llamó electrones. Este hallazgo fue revolucionario, ya que probó que el átomo no era indivisible, sino que contenía partículas más pequeñas, refutando directamente el postulado de Dalton. En 1896, Henry Becquerel descubrió accidentalmente que algunos materiales, como el uranio, emitían una radiación espontáneamente. Marie y Pierre Curie continuaron esta investigación, aislando elementos radioactivos como el radio. La radioactividad demostraba que los átomos no eran inmutables, sino que podían transformarse en átomos de otros elementos, desafiando la idea de Dalton sobre la indestructibilidad e inmutabilidad atómica. Y por último, en 1911, Ernest Rutherford bombardeó una delgada lámina de oro con partículas alfa. Esperaba que todas atravesaran el oro con poca desviación, según el modelo de Thomson, pero para su sorpresa, algunas partículas rebotaban completamente. Rutherford concluyó que el átomo debía tener un núcleo diminuto, denso y positivo, donde se concentraba casi toda su masa, rodeado por un gran espacio vacío donde se encontraban los electrones. Esto reemplazó definitivamente la esfera maciza de Dalton por un modelo nuclear. Como podemos ver, el modelo de Dalton fue el punto de partida para entender la estructura de la materia.
pero con el tiempo se demostró que el átomo era muchísimo más complejo. Gracias a los nuevos descubrimientos, la teoría atómica evolucionó, dando lugar a modelos más precisos que explican mejor la composición y el comportamiento de los átomos. El legado que dejó el modelo de John Dalton, conceptos que aún siguen vigentes en la actualidad. Materia compuesta de átomos. La idea central de Dalton era de que toda la materia está formada por átomos, demostró ser completamente correcta y se mantiene como uno de los pilares fundamentales de la química y de la física moderna. Otro es el elemento con átomos característicos. Su postulado sobre cada elemento tiene su propio tipo de átomo, con propiedades específicas, y fue un visionario. Hoy sabemos que lo que define a cada elemento en su número atómico es la cantidad de protones. Reacciones igual reorganizaciones. La visión de las reacciones químicas como los procesos. Su naturaleza esencial sigue siendo la base de la estequiometría de la síntesis química. Proporciones definidas por compuestos. Su principio de que los compuestos se forman en proporciones atómicas fijas explica el por qué sustancias como el agua, el H2O, siempre tienen la misma composición sin importar su origen. Ahora les voy a hablar sobre la revolución científica. En la revolución científica nos encontramos con la química cuántica y predictiva. Dalton transformó la química de ser una ciencia descriptiva a una ciencia exacta. Por primera vez se podían hacer predicciones precisas sobre los resultados de las reacciones químicas. Las bases de estequiometría. Estableció los fundamentos para calcular relaciones de masa en relaciones químicas, permitiendo el desarrollo de procesos industriales y de laboratorios eficientes. Desarrollo de la química moderna. Su teoría proporcionó el marco conceptual que permitió el explosivo desarrollo de la química durante los siglos XIX y el siglo XX, incluyendo el descubrimiento de nuevos elementos y de nuevos compuestos. Ahora le voy a hablar sobre la base para futuros modelos, la tabla periódica. El trabajo de Dalton con los pesos atómicos relativos sentó la base para que Mendeleev organizara los elementos en la tabla periódica según sus propiedades. Modelo de Thomson. Al demostrar que el átomo contenía electrones, Thomson partió del concepto atómico de Dalton, pero mostró que los átomos sí tienen estructura interna. El modelo de Rutherford. El experimento de la lámina de oro que reveló el núcleo atómico solo fue posible aceptando primero la existencia de átomos, como propuso John Dalton. Y el modelo de Bohr, la cuantización de la energía en los átomos desarrollada por Bohr, se construyó sobre la base del concepto atómico que fue establecido por John Dalton. Correcciones necesarias que estableció John Dalton. El átomo divisible, el electrón, el protón y el neutrón. Al contrario de lo que John Dalton creía, hoy sabemos que el átomo contiene electrones, protones y neutrones, y que sí son divisibles. La existencia de los isótopos. Los átomos de un mismo elemento no son todos idénticos como pensaba Dalton. Existen isótopos con diferentes números de neutrones. La estructura interna compleja. Lejos de ser esferas macizas, los átomos tienen una estructura compleja con un núcleo y con electrones en los orbitales. Las transformaciones químicas. La radiactividad demostró que los átomos pueden ser
se pueden transformar en otros elementos y contradiciendo su idea inmutabilidad. Y ahora por último os voy a hablar sobre la vigencia actual. La enseñanza fundamental sigue siendo el modelo introductorio en la enseñanza de la química por su simplicidad y por su claridad conceptual. El cimiento de la ciencia moderna. Todos los desarrollos en química y física de materiales y de nanotecnologías se basan en el concepto atómico de Dalton, y esto lo ayudó a establecer concepto atómico universal. Su visión de una teoría atómica unificada centró las bases para entender las mismas leyes químicas aplican en toda la materia, en toda la Tierra, y el universo. El verdadero legado de Dalton no solamente fue tener la razón en todo, sino haber proporcionado el marco conceptual que permitió a la ciencia avanzar hacia una comprensión más profunda y precisa de la naturaleza de las materias. En resumen, John Dalton no solo propuso una teoría, inició una revolución científica. Aunque su modelo fue superado, su visión de una materia compuesta por átomos que siguen reglas precisas cambió para siempre la química. Dalton demostró que en ciencia, incluso en modelos imperfectos, son escalones esenciales para la verdad. Su legado perdurará en cada reacción química que estudiamos y en nuestra comprensión fundamental del universo atómico. Muchas gracias por su atención.